De terrorismos a terrorismos. 26. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 04. Bajo la égida del dios mortal. Un atisbo a la configuración del dios Estado. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Rey tronco, rey cigüeña, cocodrilo. Fábula del aparato de sometimiento y dominio. Platón ilustra la geografía humana refiriéndola como hormigas y ranas que vivían al borde de un charco. Es decir, los humanos se agrupaban en las orillas de la tierra colindando con las aguas del océano o fluviales. Particularmente los europeos, griegos incluidos, habitaban una parte del orbe que se extendía desde el río Faso hasta las columnas de Heracles, denotándose en esta representación cierta atmósfera esópica. El legendario Esopo, siglo VI a.C., nos entrega una fábula extraordinaria que ilustra con una idea semejante a la hebrea la condición negativa intrínseca en el Estado. Se cuenta que Esopo fue un esclavo que logró liberarse y se dedicó a bosquejar con sus fábulas una crítica a la sociedad helénica, conteniendo sus fábulas un destello literario que ilumina la concepción crítica del origen de la monarquía y por tanto del Estado, retratando magistralmente el paso de sociedades tribales a sociedades con Estado. Pues fue el caso de que las ranas le pidieron a Zeus un rey. Libres y jubilosas vivían las ranas en sus lagunas, pero un día decidieron pedirle a Júpiter un rey. Craso error, del que habrían de arrepentirse. Y el Dios Supremo, que andaba de buen humor, decide concedérselos, enviándoles hasta su charca, como tal, a un gran tronco, viga. Presurosas y asustadas ante su gran tamaño, las ranas se ocultaron, pero como vieran que la gran cosa de madera permanecía inerte, poco a poco adquirieron confianza y se acercaron, y se fueron montando sobre de ella. Inconformes ante su inercia, le reclamaron a Zeus que les enviara por rey una cosa que no servía para nada. Ellas querían un ser viviente por rey. Y Zeus vuelve a complacerlas, enviándoles esta vez una garza. Y la garza procede a comerse a las ranas. Aterradas las ranas le pidieron a Júpiter que les cambiase el segundo monarca por el primero. Y entonces Zeus les hace ver que ellas mismas son culpables de su desgracia, pues se lo han pedido y él no ha hecho otra cosa sino complacerlas. No les gustó el tronco, pues les envió a la cigüeña. No les gusta la cigüeña, pues les enviará un cocodrilo si siguen protestando. Y desde ese día las ranas no han vuelto a murmurar del rey. Moraleja, la monarquía. El Estado irá de mal en peor a través de la historia, sometiéndose los súbditos en su diacronía a un poder más feroz. Ilustrativa fábula que alude más de lo que parece. Una dialéctica del poder que va de menos a más, en el sentido de que se vuelve más pernicioso. Relación inversamente proporcional al beneficio de la minoría. Implícito queda en la fábula la noción de que la monarquía palatina, en principio, es una gran cosa ocupando el espacio de la sociedad y haciéndolo como una superestructura onerosa. Pero qué otra cosa sino eso es la administración estatal. La gran cosa como estructura e institución imponente habrá de ser complementada, habitada, regenteada por un gran animal, monstruo que ejerce el dominio sobre los autoconfigurados como súbditos. Ellos lo pidieron y el Dios Supremo se los concede. Servidumbre voluntaria, sombra inconsciente en el sojuzgamiento de los sujetos que hace permisible el poder contra su voluntad o con aceptación tácita, implícita en estructuras permanentes que se tornan seculares y parecen sempiternas, en las cuales el pecado original de haberse entregado funge como estigma con el que nace todo súbdito. Y lo peor del caso es de que la condición del Estado suele empeorar, que el cocodrilo había de llegar cuando los imperios se establecen y extienden e intensifican la subordinación de ranas y hormigas, pues desde que hay estados en el mundo, hermanos, han muerto los pueblos, dejando para siempre de vivir libres y jubilosas las ranas. He aquí referida la maldición del Estado, que una vez instaurado no ha de ser finiquitado, mientras carnívoros seamos hasta la extinción de las especies y no encuentre satisfacción la auri sacra fames, y que no se deje de extraer el último mineral y la última gota de petróleo
el último recurso rentable. El hombre será el lobo del hombre, tornándose el más rapaz de todos los animales. Que el monstruo frío devora los bienes naturales de la madre tierra y al hacerlo perturba las relaciones sociales. Pero, ¿cómo estaban organizadas las ranas y hormigas? La razón filosófica dará otra idea del Estado. La polis era una forma de organización agrupacional indispensable para el buen vivir. Vivir civilizado y no como existían los bárbaros. Así de principio la polis, el Estado, tenía un carácter positivo, aspecto remarcado en Aristóteles. La organización política es una tendencia natural de las personas. Si el ser humano es un ser político por antonomasia, refiriéndose a un orden positivo generado para el bienestar de la comunidad organizada como Estado. Acorde con la fábula que cuenta Protágoras sobre el origen de la humanidad, fábula de Prometeo, la concepción helena de la política y en sí de la polis es positiva. Arqueología, antropología, que incluye la participación de los dos titanes proverbiales, que les atribuye a Prometeo y a su hermano Epimeteo la distribución de los atributos y cualidades naturales y vitales no solo de los humanos, sino de los animales, designio de los dioses creadores. Y el atrabancado e imprudente de Epimeteo se encarga de realizarla, y el prudente Prometeo de examinarla. Precisando la fábula de un conocimiento antropológico y zoológico decantado, el origen del ser humano aparece plausible, haciendo ver que originalmente el hombre era un ser corporalmente desfavorecido, sobre todo al compararlo con las grandes bestias, puesto que Epimeteo distribuyó entre ellas todas las cualidades físicas y los sentidos más desarrollados, quedando el hombre desnudo, sin armas, sin calzado, sin tener con qué cubrirse, tocando a Prometeo resolver el desacierto a poco de que el hombre fuese presentado a la luz del día, pues en las entrañas de la tierra fue formado mezclando la tierra y el fuego. Para compensar su invalidez, Prometeo robó a Hefestos y a Atenea el secreto de las artes y el fuego, porque sin el fuego las ciencias no podrían poseerse y serían inútiles. Y de todo hizo un presente al hombre. He aquí de qué manera el hombre recibió la ciencia de conservar su vida, pero no recibió el conocimiento de la política, porque la política estaba en poder de Zeus. Y el hombre tuvo industria para proveerse de los enseres necesarios, y el hombre fue el único ser racional sobre la faz de la tierra, detentador de la chispa divina, y por tanto, el único de los seres vivientes que se convenció de que existen los dioses, les levantó altares y les dedicó estatuas. En igual forma creó la lengua, articuló sonidos y dio nombres a todas las cosas. Construyó casas, hizo trajes, calzado, lechos y sacó sus alimentos de la tierra. Divina y terráquea, tal es su naturaleza. Con precisión arqueoantropológica, la fábula intuye que los seres humanos primitivos vivían dispersos y en desventaja ante las fieras, sin el conocimiento de las artes bélicas, incluida la caza, por lo que eran presa fácil de los grandes carnívoros, viéndose en la necesidad de unirse para sobrevivir. Edificaron las primeras aldeas y de ahí a las ciudades. Pero apenas estuvieron reunidos, se causaron los unos a los otros muchos males, porque aún no tenían ninguna idea de la política. Intento fracasado que los devolvió a su condición dispersa y desvalida, requiriéndose del conocimiento de la política para que los humanos pudiesen convivir pacíficamente en grandes agrupaciones, pues desunidos estaban en peligro a merced de las fuerzas naturales, pudiéndose extinguir. Así que Zeus, movido de compasión y temiendo también que la raza humana se viera exterminada, envió a Hermes con orden de dar a los hombres pudor y justicia, a fin de que construyesen sus ciudades y estrechasen los lazos de una común amistad, sentido de la jurisprudencia. Epimeteo había distribuido las artes, oficios, de manera selectiva. El arte de la medicina, por ejemplo, fue atribuido a un hombre solo que la ejerce por una multitud de otros que no la conocen. Y lo mismo sucede con todos los demás artistas. Pero Zeus le ordena a Hermes que distribuya el pudor y la justicia de manera genérica entre todos los humanos. Es preciso que todos sean partícipes, porque si se entregan a un pequeño número, como se ha hecho con las demás artes, jamás habrá ni sociedades ni poblaciones. Además, publicarás de mi parte una ley, según la que todo hombre que no participe del pudor y de la justicia será exterminado y considerado como la peste de la sociedad. Hoguera funeral de políticos y ricos hombres, germen de la injusticia social generada permanentemente al interior de la sociedad, a la que no se ha de escapar la praxis política, a pesar del temor a la justicia divina
que se pretende como garantía. De manera tal que lo político, concebido como una praxis que procura la virtud para el bienestar común, es una cualidad intrínseca a todo ser humano, lo que permite la convivencia comunitaria. Por lo tanto, la política es un arte benéfico para la humanidad. La práctica de las virtudes, con la templanza por antonomasia, proveerá la justicia, porque todos están obligados a tener estas virtudes, pues que de otra manera no hay sociedad. Buen principio para fundamentar la política como el arte de saber convivir, basados en la justicia. En una sociedad honesta de bien nacidos, la comunidad rectora tiene el deber de corregir los vicios y la injusticia, así como la impiedad, y todo lo que se opone a las virtudes políticas y sociales, no debiéndose dejar de castigar al malvado. Quedando el deber ser de la política optimizado, el espíritu que constituye a la polis positivo, lo que justifica que el gran sofista de Protágoras afirme que las virtudes y la conducta de los ciudadanos no sea un don de la naturaleza ni resultado del azar, sino fruto de reflexiones y de preceptos que constituyen una ciencia que puede ser enseñada, pues es lo que ahora me propongo demostraros. Que lo logre o no con buen fin es el subsiguiente asunto a discutir con Sócrates. Pero, ¿qué es la virtud? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo saber si en realidad puede ser enseñada? Cuando que Epimeteo nos engaña y el diálogo se torna una erística confusa en la que las tesis se invierten y Protágoras y Sócrates contradicen sus postulados iniciales. Siendo aceptada la idea general de la fábula, los helenos consideraban a la política como a un atributo de hombres cultivados, a diferencia de los bárbaros del norte o de los persas estragados en su monarquía despótica. Principio que anima el núcleo de la política en Aristóteles. Hay una tendencia de unión natural entre los hombres. Los bárbaros antaño eran regidos por reyes. Un sabio anciano los encabezaba, dándose una progresión que pasa de la dispersión de tribus a la ciudad, comunidad perfecta de varias aldeas, con un nivel óptimo de autosuficiencia. La ciudad-estado se precisa para el bien vivir, requiriéndose de cubrir las necesidades básicas y algo más. Así, el hombre es un politikon zoion, un animal social por naturaleza. Habiendo Platón ya inteligido la necesidad de la unidad comunal en un proceso de recuperación post-catástrofe diluviana, tal y como lo plantea en el libro 3 de las leyes, procediendo un proceso de cinecismo en el que las costumbres de diversas tribus se amalgaman y concentran, se nombran jefes y del gobierno patriarcal se sigue la aristocracia o la monarquía, dando por sentado el ateniense insigne, que la división del trabajo es un componente social indispensable para la consecución del bienestar público en procura de la autarquía de cada polis. Mas he aquí que de manera implícita en esta organización política se da la división de la sociedad en castas o clases, división que implica condiciones de desigualdad generadas por el reparto inequitativo de las riquezas. De hecho, la organización administrativa que viene a ser el Estado se configura realizando la división del trabajo, implicando en sí la división social drástica entre administradores y trabajadores, dirigentes y dirigidos, instaurando una organización política institucionalizada, configurada de tal manera que conlleva la desigualdad social de índole económica, ricos y pobres, estableciendo estructuras sociales permanentes, tal y como el propio Aristóteles en su propia política lo hace ver. La división social por antonomasia es la que existe entre ricos y pobres. Con lo que el estagirita identificaría la división y la injusticia intrínseca al Estado, ya mencionada como tesis al principio de este artículo, porque la desigualdad social implica un status quo desequilibrado a favor de la clase en el poder que acapara lo producido, propiciando una guerra económica al interior de las sociedades estatales, lo que a su vez incide en la sempiterna injusticia que afecta a toda sociedad dividida en castas o clases.